Todo comenzaría con un rumor que dejaría desconcertado a Goku. Él creía que era el primer Super Saiyajin de la historia, pero ciertos rumores le indicarían que no era cierto. Se decía que muchos pero muchos años atrás había aparecido el primer Super Saiyajin, pero no solo eso, sería el primer Saiyajin de la historia. Goku necesitaba aclarar sus dudas, ya que aquel evento sería mucho antes que la historia contada por Shenlong durante su llamado consultando por el dios Super Saiyajin. Entonces, ¿qué tan en el pasado se encuentra? Diría Goku. No lo sabemos, señor Goku, pero espero que no esté pensando en realizar un viaje en el tiempo, diría el Kaioshin. Goku, ten cuidado. Diría Bulma. ¿Qué? Diría Goku. Sabes que no podemos viajar en el tiempo. Nos meterás en problemas. Diría Bulma. Vamos, solo es un viaje para ver y me regreso, diría Goku. Señor Goku, Bulma tiene razón. Es peligroso, diría el Kaioshin. Lo que no están entendiendo es que quizás ese viaje ya pasó, diría Goku. Goku, ¿qué quieres decir con eso? Diría Krillin. Que el primer Super Saiyajin de la historia podría ser cualquiera de nosotros que viajó al pasado, diría Vegeta. Todos quedarían atónitos ante las palabras de Vegeta. Entonces somos de una línea temporal alternada porque uno de ustedes dos viajó, diría el Kaioshin. O pudo haber sido otro Saiyajin, pero no lo sabemos, diría Goku. Goku, sigo pensando que es un tonto, diría Bulma. Opino lo mismo, aunque me causa mucha intriga saber quién fue ese Saiyajin, diría Vegeta. ¿Cómo es posible que el primer Saiyajin registrado exista desde hace millones de años de la aparición de nuestra raza? Por eso digo que tenemos que investigar, diría Goku. Goku quedaría pensativo por un momento. Ya sé, diría Goku al usar la teletransportación y desaparecer. No puedo creerlo. Y se fue, diría Bulma. No creo que vaya a viajar en el tiempo así a la ligera, diría Vegeta. Siendo el señor Goku, podemos esperar cualquier cosa de él, diría el Kaioshin. Vemos a Goku en el planeta de Freezer. Ambos estaban frente a frente, mientras todos los soldados estaban aterrados. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Diría Freezer de mal humor. Solo quiero preguntarte algo, diría Goku. ¿Preguntarme algo? Diría Freezer. Oye, no recuerdo ser tu amigo. Vamos, el conflicto ya terminó, diría Goku. Solo necesito saber de dónde salió la historia del Super Saiyajin. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? Diría Freezer. Solo dime de dónde viene esa historia. Me interesa saber qué sabías del Super Saiyajin desde antes de transformarme, diría Goku. Freezer estaba realmente incómodo. No tenía deseos de ayudar a Goku, pero sabía que tampoco estaba en condiciones de tener una pelea. Como sea, diría Freezer. Es una historia que llegó de generación en generación. Pero solo era una historia. Muchos dijeron que destruí el planeta Bellita por esa leyenda. Pero lo cierto es que lo hice porque los Saiyajin siempre fueron unos salvajes. Goku no se veía muy convencido. Solo por eso, diría Goku. Sí, solo por eso, diría Freezer. Está bien, diría Goku y se iría de allí. De esa manera, Goku regresaría con las manos vacías. Esperaba que Freezer le diera más información. Kakaroto, ¿a dónde fuiste? Diría Vegeta. Solo fui a preguntarle a Freezer, diría Goku. Goku, ¿eres idiota? Diría Piccolo. Goku, eso fue muy tonto, diría Krillin. No es para tanto, solo pregunté por el Super Saiyajin, diría Goku. Después de todo fue quien temía de eso. ¡Ay, solo llamaste su atención! ¡Eres un tonto!, diría Vegeta furioso. Vamos, ni siquiera le dije algo sobre viajar en el tiempo, solo le pregunté por la leyenda del Super Saiyajin, diría Goku. Goku, cada día me sorprendes más, diría Bulma. Bills y Whis llegarían a la Tierra, ya que habían sido llamados por Goku. ¿Bills? Diría Bulma confundida. Vinimos porque el señor Goku nos llamó por un asunto con una leyenda, diría Whis. No puedo creerlo. ¿No quieres llamar al Papa también? Diría Vegeta. Vaya, están todos estresados por lo que veo, diría Goku. Goku le contaría a Whis y Bills lo que sabían del Super Saiyajin y cómo los sabios afirmaban que el primer Super Saiyajin fue el primer Saiyajin y desde antes de la creación de los Saiyajins. Las dudas los obligarían a investigar a ambos. Cielo, son muchos años. Hay mucho que revisar, diría Whis. No importa, le diré a Bulma que te dé un gran helado como premio, diría Goku. ¡Ay, de verdad!, diría Whis feliz. ¿Y para el dios de la destrucción?, diría Bills. También, diría Goku. Goku, yo no dije que tuviera helado, Diría Bulma.
Consíguelo, diría Bill seriamente. Whis comenzaría a revisar en su báculo el pasado del universo 7. Tras buscar durante muchos años, lograría encontrarlo. Para sorpresa de todos, se trataba de Bardock, el primer Super Saiyajin que existió. No puede ser, diría Goku. Ese Saiyajin es igual a mí. Debo de ser yo. Idiota, es tu padre, diría Vegeta. Bardock es su nombre. ¿Mi padre? Diría Goku. ¿Cómo es que Bardock llegó al pasado? Diría Bills. Y uno tan lejano, diría Whis. Pero ¿por qué mi padre iría al pasado? Diría Goku. Eso es algo que quiero saber, diría Bills. Nuestros amigos verían que Bardock acababa de tener una batalla realmente intensa con un enemigo realmente poderoso, pero tras la pelea el planeta sufriría de graves daños. Por ello el planeta explotaría llevándose la vida de Bardock. ¡Quiero ir a salvarlo!, diría Goku. ¡Goku! Llamaría a Bulma. Tengo que saber cómo llegó al pasado, diría Goku. Si vamos al momento exacto donde debería morir, no alteraremos nada del pasado. Bills quedaría un momento en silencio. Señor Bills, diría Whis. Aunque no lo creas, Goku acaba de decir algo muy inteligente, diría Bills. Tienes que salvarlo antes de que la explosión se lleve a cabo, pero en los últimos segundos. De acuerdo, lo haré, diría Goku. Sí, supongo que de esa manera no habría cambios en el tiempo, diría Whis. No, diría Goku. No, porque de que se muera a que salte en el tiempo, así no cambiará nada. Después de todo, iba a desaparecer de todas formas, diría Whis. Además, el espacio de tiempo entre ambas épocas es tan grande que no afecta. Nunca lo habría pensado de esa manera, diría Bulma. Vamos, tengo muchas preguntas que hacerle, diría Bills. Whis y Bills llevarían a Goku al pasado para buscar a Bardock. Irían justo cuando Bardock acababa con su pelea. Ya sabes lo que tienes que hacer, diría Bills. Sí, diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría a Bardock. ¡Tenemos que irnos!, diría Goku. Un momento, ¿quién eres?, diría Bardock desconfiado. ¡No hay tiempo! ¡El planeta va a explotar!, diría Goku. Bardock, sin dudarlo, confiaría en él. Le daría su mano y ambos desaparecerían con la teletransportación. Llegarían con Bills y Whis en el espacio. ¿Qué es todo esto?, diría Bardock. Luego hablaremos, diría Goku. Es hora de regresar al presente, diría Whis. Nuestros amigos regresarían al presente, pero Bardock seguía sin entender qué estaba pasando. ¿Quiénes son ustedes?, diría Bardock. ¿Y tú por qué te pareces a mí? Yo soy Goku. Mejor dicho, Kakaroto, tu hijo, diría Goku. ¿Kakaroto?, diría Bardock. No puede ser, tiene que ser una broma. Bardock no podía creer lo que estaba viendo. Además de desconocer cómo llegó al pasado, ahora estaba viendo a su hijo del futuro. No lo entiendo. ¿Qué tan en el futuro estoy?, diría Bardock. 50 años desde la destrucción del planeta Vegeta, diría Goku. Pero no lo entiendo, diría Bardock. Goku le explicaría con mucha paciencia cómo había sido todo desde su muerte. Su vida en la Tierra, cómo derrotó a Freezer y cómo fue revivido más de una vez. También le explicaría quiénes eran Whis y Bills. Bardock seguía sin entender nada. Era todo muy rápido, pero aún faltaba la parte más importante. ¿Cómo es que Bardock llegó al pasado? ¿Entonces no sabes nada?, diría Goku. Lo último que recuerdo es una gran bola de ki que nos eliminó. La había lanzado Freezer, diría Bardock. Fuera de eso, no sé más nada. Eso quiere decir que, de alguna manera, esa explosión lo llevó al pasado, diría Whis. Sí, es posible, diría Bardock. Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el planeta al que llegué era el original antes de llamarse Planeta Vegeta, diría Bardock. Es cierto, Vegeta me dijo que el planeta Vegeta fue uno que invadieron, diría Goku. En ese planeta se encontraba una raza muy amigable. Allí había una sustancia que regeneraba las heridas rápidamente. Es igual a la que usaban en el ejército de Freezer. Eso se me hizo curioso. Creo que de ahí la descubrieron, explicaría Bardock. Pero lo más interesante de todo es que derroté a un sujeto igual a Freezer. ¿Igual a Freezer?, diría Goku. Sí. Fue cuando me transformé en Super Saiyajin por primera vez, diría Bardock. Derroté a un demonio del frío que no recuerdo su nombre. Creo que es antepasado de Freezer. Oh, entonces de ahí viene la advertencia de Freezer del Super Saiyajin, diría Goku. Espera, ¿quieres decir que Freezer nos temía por mi culpa?, diría Bardock.
Seguramente, diría Goku. ¡Demonios! Soy el responsable de todo esto. Entonces, diría Bardock, no me lo puedo perdonar. No te sientas así. Freezer dijo que no creía en esa leyenda, que los mató porque les caía mal, diría Goku. Bardock quedaría algo confundido. ¿Acaso te llevas bien con Freezer?, diría Bardock. No es tan así, pero es raro de explicar, diría Goku incómodo. Whis buscaría con su báculo el momento exacto en el que Planeta Bellita había explotado. Quería saber cómo era que Bardock viajó al pasado. No se ve nada, diría Bills. Papá, ¿alguien te sacó de allí como yo lo hice contigo?, diría Goku. No, nada de eso, diría Bardock. Solo creí que me estaba muriendo y desperté en ese planeta. Me costó mucho entender que estaba en el pasado. Vaya, qué paradoja, diría Whis. Es extraño. No tenemos indicios de que algo lo haya enviado al pasado. Por las dudas, investigaré más a fondo. Goku, quédate con tu padre. Nosotros te contactaremos luego, diría Bills. Y, por cierto, nada de viajar en el tiempo sin nuestra guía. De acuerdo, lo haré, diría Goku. De esa manera, Goku y su padre regresarían a la Corporación Cápsula. Allí, Goku lo presentaría con todos sus amigos. Bardock aún estaba desconcertado de todo lo que veía. No llegaba a comprender cómo había viajado en el tiempo. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Berry-Blue llegaría con novedades. Gran Freezer, imagino que recuerda a Bardock el Saiyajin, diría Berry-Blue. Sí, fue ese tonto que dijo que iba a matarme, diría Freezer. Lo desaparecí con todo su planeta. Pues está en la Tierra, diría Berry-Blue. ¿Qué?, diría Freezer desconcertado. como lo oyó. Está vivo y con los terrícolas. Parece que Bills y Whis tienen algo que ver, puesto que estaban con ellos, diría Berry-Blue. No lo entiendo. ¿Qué está pasando?, diría Freezer. ¿Acaso el universo se llenará de Saiyajins de nuevo?, pues si siguen en este ritmo, eso parece. diría Berry-Blue. Amo Freezer, ¿acaso quiere tomar alguna medida? Por ahora solo observaremos, pero claramente tendremos que hacer algo por esto. Aunque Bills los esté apoyando, no puedo permitir que los Saiyajins regresen como una raza próspera, diría Freezer. Freezer estaba decidido en tomar medidas. Su odio hacia los Saiyajin seguía. Aún faltaban muchas respuestas por delante. Whis y Bills seguían investigando la raíz del viaje en el tiempo por parte de Bardock, mientras Goku y sus amigos lo ponían al tanto. Lo recibirían como uno más del equipo. Goku estaba realmente feliz. Jamás habría imaginado que conocería a su padre. Goku llevaría a Bardock a conocer a su familia, Milk y Goten, que vivían en su casa, y además a Gohan y Videl junto con Pan, a quien llamaría para invitarlos a cenar. Bardock aún no asimilaba lo que estaba pasando. Todos eran una familia feliz, lejos de lo que estaba acostumbrado cuando era un guerrero que conquistaba planetas. Todo esto es tan cálido, tan familiar, diría Bardock. Papá, siéntete en casa, diría Goku. Enseguida traeré la comida, diría Milk. Vaya, mi papá y mi abuelito se ven igualitos, diría Goten. Pues es por la genética, diría Gohan. Tú te retiraste de los combates, diría Bardock al analizar a Gohan. Bueno, sí, me dediqué a trabajar y a estudiar. Soy un gran investigador, diría Gohan. Que no te engañe su apariencia. Gohan no entrena, pero cuando se pone serio puede llegar a mi poder, diría Goku. ¿De verdad?, diría Bardock. Gohan tiene más capacidad que yo de ser más fuerte. Solo que su vida es distinta. Yo solo sé ser un guerrero, mientras que Gohan sabe ser un humano, diría Goku. Gohan es un ejemplo, cuida a su familia, por eso estudió y trabajó, diría Milk. Ay, no seas así, me dejas mal, diría Goku. La vida en la Tierra parece ser muy civilizada, diría Bardock. Veo que escogí bien el planeta al que te envié. Al otro día, Goku saldría con Bardock. Ahora venía la parte más interesante: averiguar qué tan fuerte era Bardock. Muy bien, papá. Es hora de probar tu poder, diría Goku. Imagino que quieres tener un combate conmigo, diría Bardock. Así es, después de todo eres una leyenda. Resultaste ser el primer Super Saiyajin, diría Goku. Pero si ese fuiste tú, diría Bardock. Depende de cómo lo veas. Tú lo hiciste en el pasado, diría Goku. Bueno, cuando quieras, diría Bardock. Bardock elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin. Goku quedaría impresionado con su poder. No puedo creerlo.
Con ese poder habrías derrotado a Freezer en el pasado de un solo golpe, diría Goku asombrado. Sí, pero esa oportunidad ya no la tengo, diría Bardock. Aunque esté vivo, sé que no llego a su nuevo poder, por lo menos por lo que me has contado. Entonces muéstrame de qué estás hecho, diría Goku. No vas a transformarte, diría Bardock. Adelante, puedo así, diría Goku. Bardock se lanzaría a gran velocidad hacia Goku. Ni siquiera Goku se lo esperaba. Se cubriría por muy poco. Eso fue impresionante, diría Goku al cubrir un golpe de Bardock. No me subestimes, hijo, diría Bardock. Bardock atacaría a Goku a gran velocidad. Sus golpes no solo eran rápidos, también punzantes. Cada golpe lo daba con intención asesina. Luego de varios ataques, Bardock lograría filtrar un ataque conectando en su pecho. Goku saldría alejado varios metros. Entonces Bardock juntaría sus manos lanzando un gran rayo de ki. Goku se cubriría al cruzarse de brazos resistiendo el ataque. Domina muy bien la energía, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin, igualando su poder. Vaya, parece que te he visto obligado a transformarte, diría Bardock. La verdad que eres fuerte, diría Goku. De esa manera, Goku y Bardock seguirían con su encuentro amistoso. Ambos intercambiaban golpes mientras interactuaban como padre e hijo Saiyajin. Por otro lado, Bills y Whis seguían investigando la razón del viaje en el tiempo de Bardock. Aunque lo veamos una y otra vez, no hay una explicación, diría Bills. Lo sé. Simplemente se murió y listo, diría Whis. Tendríamos que ir con el Madai Osama y averiguar si en algún momento Bardock llegó al más allá, diría Bills. Seguramente diga que no. Bardock está vivo, diría Whis. Esa es la respuesta que espero, diría Bills. Pero quiero ver qué dice. Bills y Whis llegarían al más allá. En Madai Osama quedaría paralizado de miedo. Señor Bills, ¿en qué puedo ayudarle?, diría en Madai Osama. Necesito confirmar la muerte de alguien hace mucho tiempo, diría Bills. ¿Muerte de alguien?, diría en Madai Osama. Se trata de Bardock, un Saiyajin que, en teoría, debió de haber muerto hace muchos años con todo el planeta Vegeta, diría Bills. Sí, recuerdo el día que ese planeta desapareció. Tuve mucho trabajo, diría en Madai Osama. Me fijaré. En Madai Osama revisaría los archivos, llevándose la sorpresa de que Bardock nunca había llegado al más allá. No, nunca murió, diría en Madai Osama. Al menos su alma no llegó hasta aquí. ¿Por qué podría ser eso?, diría Bills. Porque nunca murió, porque su alma quedó atrapada en algún hechizo, o porque usted lo haya eliminado con energía de destrucción. Fuera de eso, no hay otra forma, diría en Madai Osama. ¡Ah, cielos! Esto solo fue una pérdida de tiempo, diría Bills. Bills y Whis se irían de allí con las manos vacías, sin saber qué estaba pasando. Por otro lado, Freezer estaba de viaje en la Tierra. Al llegar, nuestros amigos quedarían aterrados. Su ki se sentía pesado en aquel planeta tan débil. Sin dudarlo, nuestros amigos acudirían. Gran Freezer, están llegando, diría Very Blue. Perfecto. Vamos a saludarlos, diría Freezer. como ordene, diría Very Blue. Freezer saldría de su nave. Goku, Vegeta y Bardock estaban presentes. Desgraciado, ¿todavía te atreves a venir hasta aquí?, diría Bardock. Vaya, ¿con qué estás vivo?, diría Freezer. Freezer se acercaría lentamente hacia nuestros amigos. Freezer, espero que no intentes nada extraño, diría Goku. No, para nada. Solo vengo a hacer las paces, diría Freezer. Después de todo, soy consciente de que le quité la vida a Bardock. Pero las cosas cambiaron, así que vengo a dejar en claro que no buscaré más problemas. Por algún motivo no te creo, diría Vegeta. No sabes las ganas que tengo de matarte ahora mismo, diría Bardock. Desafortunadamente, eso no va a pasar. Estamos en una tregua con tu hijo, diría Freezer. Freezer se acercaría. Mientras Goku y Vegeta estaban alertas, el emperador del mal extendería su mano. Nadie confiaba en él, pero tampoco querían empezar un conflicto. Bardock, aún con dudas, le daría la mano a Freezer, y a pesar de esperar lo peor, no ocurriría nada. Estrecharían sus manos como si nada. Me parece bien comenzar esto con el pie derecho,
diría Freezer. Freezer se alejaría de ellos y se iría de regreso a su nave. Entonces, ¿de verdad es así? Diría Bardock. Sigue siendo malvado, pero no tiene intenciones de matarnos. Sabe que somos amigos de Bills, diría Goku. No le conviene. Luego vemos a Freezer en su nave. Despegaría de regreso a su planeta. Amo Freezer, veo que todo ha salido bien. Diría Berry Blue. Bardock no se esperará a lo que le hice, diría Freezer. Para cuando se dé cuenta será demasiado tarde. Entiendo. Entonces, solo nos queda observar. Diría Berry Blue. Goku y los demás quedarían alertas ante la presencia de Freezer. Era una manera de decir que ya sabía sobre Bardock. El padre de Goku aún no se calmaba por esa vista. No puedo creer que ese desgraciado se burle de mí de esa manera, diría Bardock. Bardock, tienes que calmarte. Se trata de Freezer. Diría Milk. Lo sé, pero no puedo hacerlo, diría Bardock. De solo pensar en su rostro, todo se me enciende por dentro. No te preocupes, papá. Iré a hablar con él, diría Goku. Goku, no seas idiota. ¿Qué tienes planeado hacer? Diría Milk. Solo hablaré con él, diría Goku seriamente. Goku llegaría al planeta de Freezer. Vaya, parece que tienes muchas ganas de visitarme durante este tiempo, diría Freezer. ¿Qué es lo que quieres? No te pases de listo, diría Goku. ¿Qué fue todo eso de tu visita? Solo fui a hacer las paces, pero no lo entiendo, diría Freezer. ¿Siempre vas a desconfiar de mí? Eres Freezer, no puedo pensar en otra cosa, diría Goku. Sí, lo entiendo. Es una estrategia acertada, diría Freezer. Pero la verdad que no intento nada. Ya me cansé de luchar contra ustedes y no han venido a molestarme. Además, si hay otro torneo del poder, los necesitaré. Después de todo, como sea, ya estás advertido, diría Goku. Goku se iría de allí de regreso a la Tierra. Idiota, diría Freezer con una sonrisa siniestra. Todo saldrá como lo planeado. Amo Freezer, diría Berry Blue. Momentos más tarde vemos a Goku en el planeta de Bills. Hablaría sobre lo que había pasado con Freezer. Te recuerdo que los dioses no se meten en esos asuntos, diría Bills. Lo sé, pero solo quería un consejo, diría Goku. El único consejo que le puedo dar es que mantenga los ojos bien abiertos, diría Whis. Solo eso puedo decirle. Cielos, tengo miedo de que Freezer intente algo. No puedo calmar a mi padre. Después de todo, fue la persona que lo mató, diría Goku. Ahora en lo que estamos más concentrados es en saber cómo viajó al pasado, diría Bills. No tenemos ni una pista. Lo único que nos dijo en Madayosama es que Bardock nunca murió. Eso se me hace muy curioso, diría Goku. Por otro lado, Bardock estaba en la casa de Goku. Milk le acababa de preparar comida. Si eres como mi Goku, seguro tendrás un gran apetito, diría Milk. Milk le serviría de comer, pero al hacerlo, Bardock rompería los cubiertos cada vez que los tomaba. Yo lo siento, diría Bardock. No te preocupes, diría Milk. Estoy algo acostumbrada. A papá a veces le pasa. Es que es tan fuerte que no controla su fuerza, diría Goten. Aún así, Bardock estaba muy tenso. No podía controlar su fuerza y eso ya no era normal. Voy a salir un momento, diría Bardock. ¿Te sientes bien? Diría Milk. Solo voy a salir, diría Bardock fuera de sí. Freezer estaba esperando tener noticias de la situación. Si todo sale como yo creo en este momento, Bardock debe de estar perdiendo el control, diría Freezer. Amo Freezer. ¿Cree que sea seguro? Diría Berry Blue. Podría aumentar su poder a base de la ira. Por favor, solo se hará un poco más fuerte y ya, diría Freezer. No es para tanto. Bardock estaba cada vez peor. No lograba controlarse. Saldría a tomar aire, pero una ira irracional no lo dejaba calmarse. De pronto, Bardock explotaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin. Al instante, Goku llegaría advertido de su poder. ¡Papá! ¿Qué te sucede?, diría Goku. Bardock observaría a Goku con odio. Papá,
diría Goku. Bardock lanzaría un grito de guerra explotando aún más su ki. Goku sentía que algo malo estaba por pasar. ¡No puedo creerlo! ¡Está fuera de sí como Broly!, diría Goku. En la nave de Freezer, el emperador del mal tenía todo vigilado. Vería cómo Bardock estaba perdiendo el control. Ese tonto simio será el causante de la destrucción de la Tierra, diría Freezer. Solo espero que nadie se dé cuenta del veneno que le dio cuando estrechó su mano, diría Berry Blue. Por favor, no van a darse cuenta. Es tecnología demasiado avanzada para ellos, diría Freezer. El plan de Freezer era volver violento a Bardock a base de un veneno que actuaba en su cuerpo. De esa manera, los planes del emperador del mal serían la destrucción de la Tierra, pero sin hacerse cargo ante los demás. Goku trataba de controlar a su padre. Lejos de eso, Bardock estaba cada vez más fuera de sí. «Papá, detente, no sé qué te pasa», diría Goku. Bardock atacaba a Goku con todo, mientras su hijo se limitaba solo a esquivar sus ataques. Pero la paciencia se le acabaría. En un momento, Goku se transformaría en Super Saiyajin y de un golpe derribaría a Bardock. Lo había golpeado en serio. Bardock quedaría estampado en el suelo sin poder hacer nada. «Papá, ¿estás bien?», diría Goku. A pesar de que Bardock estuviese enterrado, su ki explotaría haciendo pedazos el terreno. El ki de Bardock seguía en aumento. «No puedo creerlo», diría Goku. «¿Hasta cuándo va a seguir así?». Bardock seguía fuera de sí. No había manera de calmarlo. Vegeta llegaría finalmente, advertido del gran ki de Bardock. «Kakaroto, ¿qué sucede aquí?», diría Vegeta confundido. «No lo sé, mi padre perdió el control», diría Goku. Bardock seguiría gritando mientras forzaba su ki al máximo. Actuaba como una completa bestia. «Esto no está nada bien», diría Vegeta. «Si sigue así, no lo soportará su cuerpo». Bardock lanzaría un poderoso ataque de ki hacia Goku y Vegeta. Ambos lo esquivarían por poco. La explosión destruiría una gran zona a lo lejos. «No puedo dejar que mi padre se siga comportando de esa manera», diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría con todo hacia Bardock, llegando a sus espaldas. Le daría un golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. «Hay que llevarlo con Bulma para que lo estudie», diría Goku. «¡Estás loco! Si despierta, lo destruirá todo», diría Vegeta. «Podrás dejarlo inconsciente si eso pasa», diría Goku. Goku y Vegeta llevarían a Bardock a la Corporación Cápsula, mientras que Freezer estaba al tanto de todo. Gran Freezer, ¿cree que esto es una buena idea?, diría Berry Blue. «Solo deja que pase el tiempo», diría Freezer. «Bardock es alguien que viajó al pasado por razones desconocidas. En cuanto sea un peligro, será el mismo Bills quien quiera exterminarlo». En el peor de los casos, solo eliminará a Bardock. Diría Berry Blue. Pero es posible que los demás peleen contra Bills para evitarlo. Exacto, diría Freezer. «Solo muevo las piezas a mi favor. No necesito pelear contra ellos y son ellos quienes pelearán entre sí». Momentos más tarde, vemos a Bulma estudiar a Bardock. Este seguía dormido. Es extraño. No encuentro nada, diría Bulma. Aunque su cuerpo tiene varias heridas internas. «Lo sabía. Estaba sobreesforzando mucho su ki», diría Vegeta. «Me pregunto si esto tendrá algo que ver con eso del viaje en el tiempo», diría Goku. Lo dudo. A ustedes no les ha pasado nada y han viajado al futuro de Trunks más de una vez. Diría Bulma. Voy a buscar la máquina del tiempo. Quizás si la estudie encuentre alguna pista. Bardock despertaría. Goku y Vegeta estaban listos por si perdía el control de nuevo. «¿Qué sucede?», diría Bardock. «Cielos, me duele mucho la cabeza». «Papá, ¿estás bien?», diría Goku. «Sí, aunque algo anestesiado», diría Bardock. «Por Dios, ¿por qué siento el cuerpo dormido?». Bardock notaría un extraño collar de metal en su cuello. Tienes un collar con suero tranquilizante, diría Bulma. «¿Para qué?», diría Bardock desconfiado. «Papá, ¿no recuerdas nada?», diría Goku. «Recuerdo estar almorzando y tener que salir», diría Bardock. «Pero lo recuerdo muy nublado». Goku le contaría lo que había pasado con él y cómo había perdido el control. Bardock no lo podía creer. «Tiene que ser una broma», diría Bardock. «Es cierto, incluso tu cuerpo peligraba», diría Goku.
Tienes heridas internas. Has lastimado tus propios músculos y órganos aumentando tu poder sin control. Diría Vegeta. Un poco más y te morías solo. No lo entiendo. ¿Será algo en el aire de la Tierra? Diría Bardock. Lo dudo. A mí y a Vegeta no nos afecta. Diría Goku. Estaré estudiando la situación. Tengo algunas muestras de sangre de Bardock. Diría Bulma. Oye, Bardock, ese suero que tienes te mantiene sereno y calmo, pero solo dura 24 horas su contenido. Tendrás que venir una vez al día para cambiarlo. Está bien. Gracias por todo. Diría Bardock. Bill se encontraba en su planeta, lleno de dudas sobre el viaje en el tiempo de Bardock. Señor Bills, ¿todo en orden? Diría Whis. No puedo seguir con esta duda. Diría Bills. ¿Cómo fue que Bardock viajó al pasado? Señor Bills, no creo que eso sea importante. Diría Whis. Lo es. Hay algo que no estás viendo. Y me extraña de ti. Diría Bills. De alguna manera, alguien logró viajar en el tiempo. Y aunque fuese accidente, pudo crear otra línea temporal. Si fue un accidente, tenemos que saber cómo se produjo para evitarlo. O al menos estar listos para un evento como este. ¿Sugiere que el viaje en el tiempo fue solo una mezcla de acontecimientos? Diría Whis. Sí, algo así. Diría Bills. Nosotros viajamos en el tiempo con magia, Bulma con tecnología. Pero esto fue accidente físico o mágico. Sea como sea, tenemos que saber qué pasó. Ay, es una lástima. Observando no he encontrado nada relevante. Diría Whis. Solo sucedió y ya. Bulma investigaba sobre la máquina del tiempo buscando la mayor cantidad de información disponible. Lograría acceder al momento de la destrucción del planeta Bellita gracias a la ayuda de Whis. Qué bueno que Whis pudo darme esto. Me fue de mucha ayuda. Diría Bulma. Bulma lograría tomar medidas de la explosión, calcular la masa y gravedad del planeta Bellita y otras características más, descubriendo algo increíble. No puede ser. Parece un milagro. Diría Bulma. Bulma se acercaría a Goku y Vegeta para dar la noticia, pero ambos estaban atentos a Bardock. Chicos, ya descubrí qué pasó con el viaje en el tiempo. Diría Bulma, pero sería ignorada. Bardock transpiraba. Estaba a nada de perder el control de nuevo. ¿Qué sucede? Diría Bulma. Parece que el suero no es suficiente. Diría Vegeta. No puede ser. Tan solo lleva unas horas. Diría Bulma. Hiciste esto para humanos, maldita idiota. Diría Bardock al ponerse. Oye, ten más respeto. Diría Bulma molesta. La mirada sanguinaria de Bardock la dejaría aterrada. El Saiyajin apenas podía razonar. Tengo que irme. Diría Bardock al caminar con tensión hacia la salida. Papá, espera, podemos ayudarte. Diría Goku. No pueden. Esta cosa es fuerte. Diría Bardock. Bardock elevaría su ki en contra de su voluntad. El laboratorio entero temblaría. No puede ser. No se calma. Diría Bulma. Bardock saldría volando por el techo, escapando de allí. Tengo que ir por él. Diría Goku al elevar su ki e ir tras su padre. No puedo creerlo. El cuerpo de un Saiyajin es más salvaje de lo esperado. Diría Bulma. Kakaroto podrá controlarlo, al menos de momento. Diría Vegeta. Bulma, ¿qué fue lo que averiguaste? Ya sé por qué se produjo el viaje en el tiempo. Tengo que avisar a Whis y Bills para que se queden tranquilos. Diría Bulma. No lo harás. Diría Vegeta. ¿De qué estás hablando? Diría Bulma. No pueden ver el estado de Bardock. Si lo hacen, querrán destruirlo. Diría Vegeta. No es momento. Espera a que encontremos una solución. Tienen que saber cómo se produjo el viaje en el tiempo, o de lo contrario, sí se molestarán. Como sea, no harás nada. Diría Vegeta y se iría en busca de Goku. No puedo creerlo, es un tonto. Diría Bulma. Goku llegaría hasta Bardock. Trataría de calmarlo, pero no sería algo fácil. Papá, ven con nosotros. Bulma puede ayudarte. Diría Goku. Te dije que te fueras de aquí. No quiero lastimarte. Diría Bardock. Papá, espera. Diría Goku al colocar la mano en su hombro, pero Bardock la retiraría de un golpe. ¡Maldición, Kakaroto! ¡Te dije que te fueras! Diría Bardock furioso.
¡Cielos! Ese golpe fue más fuerte de lo normal. Diría Goku. Vegeta llegaría justo a tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Diría Vegeta. Bardock comenzaría a elevar su ki de manera descontrolada. El collar con el suero se rompería. Volvería a perder el control por completo. Tanto Goku como Vegeta estaban impresionados por lo que veían. Bardock poseía un poder fuera de precedentes. ¡Demonios! Esto no es como la última vez. Diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia su padre. Llegaría con una fuerte patada en su estómago que lo lanzaría lejos. Tras esto, Bardock caería al suelo, pero no sería suficiente para derrotarlo. Bardock se pondría en pie y se transformaría en Super Saiyajin. El ki de Bardock no era algo normal. Sus músculos crecerían con enormidad. Su energía fluía con violencia. ¡No puede ser! ¡Se va a hacer daño a sí mismo!, diría Goku. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Bardock. Llegaría a él y comenzaría a atacarlo con todas sus fuerzas, sin darle la más mínima ventaja. ¡Vegeta, no te pases!, diría Goku alerta. Mientras más demoremos es peor, diría Vegeta. Vegeta lograría noquear a Bardock, aunque este quedaría herido en general. ¡No puede ser! ¡Te pasaste, Vegeta!, diría Goku. Deja de llorar, diría Vegeta. Solo hay que darle un suero más fuerte. Goku y Vegeta regresarían con Bardock a la Corporación Cápsula, pero ni bien lo estaban preparando para curar, Bills y Whis llegarían. ¿Qué hacen aquí?, diría Goku desconcertado. ¿Acaso no puedo venir hasta la Tierra?, diría Bills sospechando de la reacción de Goku. ¿Acaso le sucedió algo al señor Bardock?, diría Whis. Parece golpeado. ¿Pelearon?, diría Bills. Sí, estábamos entrenando y se nos pasó la mano. diría Goku entre risas. Espero que no estés escondiendo algo, diría Bills. Venimos hasta aquí porque sentimos energías extrañas. Oigan, ya sé cómo fue el viaje en el tiempo. Vengan a ver. Diría Bulma. ¿Cómo lo sabes?, diría Bills desconcertado. Soy una mujer muy inteligente. Diría Bulma. Bulma se llevaría a Bills y Whis para mostrarles su descubrimiento. Vaya, eso nos salvó, diría Goku. Solo espero que Bardock no despierte, diría Vegeta. Bulma le mostraría los planos de su máquina del tiempo y les explicaría cómo funcionaba con detalle. Un momento. ¿Cómo es que esto explica el viaje de Bardock si se dio sin máquina?, diría Bills. Porque todo lo que pasó en el planeta Vegeta simuló lo que hace la tecnología de la máquina del tiempo. Diría Bulma. La rotación del planeta Vegeta es el giro que hace el motor de la máquina. El ataque de Freezer fue con una energía meramente superior a la necesaria para el viaje, pero Bardock lanzó un ataque y al contrarrestar con la de Freezer, generó por un pequeño lapso la energía justa y necesaria para abrir una grieta en el espacio-tiempo. Vaya, eso es increíble, diría Whis. No tenía conocimiento de que solo con un poco de física se pudiese viajar en el tiempo. Fue una coincidencia asombrosa que las energías y fuerzas fluyeron de la manera perfecta, como una moneda que cae de canto, diría Bulma. Es más, Bardock tuvo suerte de soportar el viaje en el tiempo. Un poco de variación en las fuerzas y habría viajado con su cuerpo destrozado. Entonces no hay nada que investigar. Solo fue un accidente, diría Bills. Con esta información podremos estudiar los demás planetas y saber si es posible que este acontecimiento se repita, diría Whis. Es muy difícil, pero la posibilidad existe, diría Bulma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Bardock?, diría Bills. Desde aquí puedo sentir cómo su ki se eleva. Bardock estaba inconsciente, pero de todas maneras su cuerpo reaccionaba a sus impulsos. Nadie sabía que el veneno lo hacía enfurecer, pero pronto nuestros amigos se enfrentarían a más problemas. Nuestros amigos no sabían cómo controlar la situación. Bardock, a pesar de estar inconsciente, elevaba su ki. Sus músculos se comprimían incluso estando dormido. Bulma llegaría a tiempo antes de que éste despertara y con una jeringa le suministraría un sedante muy poderoso. De esa manera, Bardock quedaría dormido de nuevo. ¡Cielos! Eso estuvo cerca, diría Bulma. Parece ser una situación que ya conoces, diría Bills. Oh, señor Bills. Bueno,
diría Bulma sin saber cómo responder. Mi padre solo está teniendo un par de problemas, es todo. Diría Goku. A pesar de las palabras de Goku, Bills no se veía para nada satisfecho. Más les vale que no estén ocultando algo. La forma en la que actúan se me hace muy sospechosa. Diría Bills. Solo está un poco enfermo, es todo. Diría Bulma. Están mintiendo. Diría Bills. Y si hay algo que no soporto son las mentiras. Bills crearía un estallido de ki sacudiendo todo el interior. En ese momento, Whis levantaría la cabeza observando el techo recién arreglado. Vaya, eso parece ser alguien que salió volando. Diría Whis. Sí, como Bardock. Diría Bills. Hablen. Está bien, te diré la verdad. Pero tienes que prometer que no te vas a exaltar, diría Goku. Aquellas palabras de Goku no serían suficientes para calmar al dios de la destrucción. A pesar de ello, escucharía a Goku. Este le explicaría sobre esa extraña forma que tenía Bardock de perder el control y cómo lo tenían sedado para calmarlo. Bardock aumentaba su poder de manera descontrolada y no había manera de ayudarlo. Esto generaría aún más incógnitas en nuestros amigos. Bills, si bien estaba tranquilo por saber la verdad del viaje del tiempo, no le gustaba nada a un Saiyajin con ese poder tan desmensurado y sin control. Tienen 48 horas para solucionarlo. Diría Bills. O de lo contrario lo destruiré. Espera, no puedes decir eso. Es mi padre, diría Goku. No me interesa si es tu padre o no. Yo soy el dios de la destrucción y quien manda aquí. Diría Bills. Tienen 48 horas para solucionarlo, solo por el respeto que les tengo. Si fueran otros, ya los habría eliminado. El señor Bills tiene razón. No es seguro que un ser de su volumen esté descontrolado, en especial cuando fue necesario el Super Saiyajin Blue para calmarlo. Diría Whis. Ya lo saben, 48 horas. Diría Bills. Whis y Bills se irían de allí sin dar tregua. Ahora Goku y Vegeta se debatían en una situación compleja. Bulma, te dije que no los llamaras, diría Vegeta. Yo no los llamé. Ellos vinieron por su cuenta. Diría Bulma. Vegeta, no tenemos que discutir. Tenemos que buscar la manera de ayudar a mi padre. Diría Goku. Bulma, ¿crees poder encontrar la razón de su ira descontrolada? No lo sé, Goku. El cuerpo de los Saiyajins es todo un misterio para mí. La ciencia actual se mueve en torno a los seres humanos. Diría Bulma. Pero intentaré hacer lo mejor posible. Bulma seguiría trabajando en sus experimentos, pero el suero no duraría mucho tiempo. Poco a poco, Bardock comenzaba a mostrar señales de intentar despertar. No puede ser, no dura nada, diría Goku. Kakaroto, prepárate para lo peor. Si tengo que eliminar a tu padre, no lo dudaré, diría Vegeta. Vegeta, no hables así, diría Goku. ¿Acaso quieres poner en riesgo a tu familia por él? Diría Vegeta. Lo entiendo, diría Goku. Por otro lado, Freezer estaba al tanto de todo. Reía mientras veía a Goku desesperarse por ayudar a su padre. Esos tontos cayeron en mi trampa, diría Freezer. No podrán salir vivos de esta. De pronto, Bills y Whis llegarían, causando terror con su entrada. Señor Bills, diría Freezer aterrado al levantarse de su asiento. La tensión se respiraba en el aire. La presencia de Bills y su mirada sombría no anunciaban buenas noticias. Freezer, ¿de casualidad tienes algo que ver con lo que está pasando en la Tierra? Diría Bills. Señor Bills, no sé de qué está hablando, diría Freezer aterrado. Vuelve a pasarte de listo conmigo y te exterminaré con mi Hakai. Diría Bills. Ahora habla, porque sé que fuiste a la Tierra. ¿Le hiciste algo a Bardock o no? No le hice nada, lo juro, diría Freezer. Freezer no tenía más alternativa que seguir mintiendo. Si decía la verdad, sería eliminado. Te conozco tan bien que apostaría que hiciste todo esto para que yo mismo eliminara a los Saiyajins. Diría Bills. No lo hice, diría Freezer. Como sea. Diría Bills. Si me entero de algo, te eliminaré con mis propias manos. De esa manera, Bills y Whis se irían de allí, dejando a Freezer con una gran preocupación. ¡Maldición! No pensé que sería tan evidente, diría Freezer. Amo Freezer. ¿Tiene alguna idea? Diría Berry Blue. Nada, lo mismo que hasta ahora. Nada, diría Freezer.
Solo dejemos que todo siga su curso. Ni siquiera observaremos para no llamar la atención. El más mínimo acto podría generar sospechas, pero ya no puedo echarme atrás. Goku y Vegeta estaban al pendiente de Bardock. Aún dormía. Bulma, ¿cuánto tiempo durará esa cosa?, diría Vegeta. No lo sé. Debería durar 12 horas. Diría Bulma. Pienso que siendo un Saiyajin podría durar menos. Bulma, dame el radar del dragón, diría Goku. Goku, ¿estás loco? Diría Bulma. No, es la única manera. Si no encuentras una cura, deberé de usar nuestro último recurso, diría Goku. Supongo que no tiene nada de malo intentarlo. Diría Bulma. Bulma le daría el radar del dragón a Goku. Vegeta, te lo encargo, diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría listo para buscar las esferas del dragón. Era el último recurso que le quedaba para poder salvar a su padre. De esa manera emprendería su viaje a toda velocidad. Le sería fácil buscar las esferas del dragón gracias a sus grandes poderes. Podría recorrer la tierra sin problemas. Aún así, Bardock comenzaría a mostrar señales de vida. No puede ser, está despertando, diría Vegeta. No tiene sentido. Lleva muy poco tiempo. Diría Bulma. Bardock comenzaría a moverse de lado a lado mientras estaba en coma. Aún no reaccionaba, pero su cuerpo se movía solo. Su ki comenzaría a elevar a una velocidad que alertaría a Vegeta. Lo siento, Kakaroto, diría Vegeta al cargar ki en su puño. Vegeta tomaría la dura decisión de quitarle la vida a Bardock antes de que la situación pasara a mayores, pero Bardock lograría sujetar su puño justo a tiempo. ¡No puede ser! Diría Bulma aterrada. ¡Bulma, huye de aquí!, diría Vegeta. Bulma saldría corriendo, mientras Bardock saldría de su camilla con violencia. Golpearía fuertemente a Vegeta, sacándolo del laboratorio, destruyendo las paredes con su cuerpo. ¡Oh, desgraciado! ¿Con qué quieres pelear?, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, se lanzaría con todo hacia Bardock y comenzaría a golpearlo una y otra vez sin descanso. No importa si eres el padre de Kakaroto, te eliminaré de todas maneras si pones en peligro a la Tierra, diría Vegeta. Bardock casi que no se cubría de los ataques, pero poseía una resistencia fuera de lo normal. Vegeta sentía que esa pelea era igual que cuando luchó contra Broly. En un momento, Bardock estallaría su ki al máximo. Lograría liberarse de Vegeta al lanzarlo lejos. Luego lo vemos convertido en Super Saiyajin. Su ki iluminaba todo en demostración de su gran poder. Sus ojos eran completamente blancos, estando fuera de sí. Veo que solo entenderás por la fuerza, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría hacia Bardock, sin esperar que éste hiciese lo mismo. Bardock golpearía fuertemente el rostro de Vegeta, lanzándolo lejos. El golpe lo había dejado en shock. Era tan fuerte que incluso podía rivalizar contra él. No tiene sentido. Años de entrenamiento, ki divino, torneo del poder, para que Bardock me alcance de esta manera, diría Vegeta furioso. Esto no te lo voy a permitir. Vegeta estallaría su ki a gran nivel y atacaría a Bardock con todas sus fuerzas. Bardock y Vegeta intercambiaban golpes con gran salvajismo. La pelea era dura. Parecían estar al mismo nivel, pero ninguno de los dos se rendía. Por otro lado, Goku acababa de encontrar la última esfera del dragón, pero desde lo lejos lograría sentir el gran ki de Bardock y Vegeta. Esto tiene que ser una broma. Mi padre no puede tener ese poder tan descomunal, diría Goku. Goku sin demora llegaría con la teletransportación. Estaba a solo unos metros de la gran pelea. Vería cómo Vegeta y Bardock luchaban con fervor. Mi padre está a mi nivel o el de Vegeta. Si esto sigue así, todo se saldría de control, diría Goku. Goku tomaría algo de distancia y dejaría las esferas del dragón en el suelo. Luego llamaría al dios dragón. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Goku. El cielo se oscurecería por completo. Vegeta se daría cuenta que Shenlong acababa de ser convocado, pero en esa distracción recibiría un golpe directo. Luego Goku pediría su deseo. Shenlong, deseo que cures a mi padre de eso que lo hace violento, diría Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. Vamos, sé que puedes, diría Goku. Eres el dios dragón, tienes poderes fantásticos. No puedo hacerlo, diría Shenlong. Tu padre fue afectado por un virus que dañó su cerebro.
Ya no tiene uso de razón. Solo es un animal preso de sus instintos. Y el instinto de un Saiyajin es luchar. ¿Dices que mi padre tiene el comportamiento de un Osaru? Diría Goku. Sí, algo así. Diría Shenlong. No puedo curar enfermedades ni alterar la personalidad de las personas. Así que no es algo que pueda manejar. Tendrás que pedir otra cosa. No puedo creerlo. Diría Goku desconcertado. Goku observaría la pelea, tratando de pensar en algo que los ayudara. Vamos, pide tu deseo, de lo contrario tendré que irme de aquí. Diría Shenlong. Espera, diría Goku. Entonces me voy. Diría Shenlong. Deseo que envíes a mi padre al lugar más lejano posible de cualquier sociedad. Diría Goku. Ese deseo es fácil de cumplir. Diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían y Bardock desaparecería como si nada. ¿Acaso fuese Osama? Diría Vegeta. No, nada de eso. Diría Goku. Vegeta regresaría a su forma base. Se veía bastante cansado. Kakaroto, ¿qué fue lo que hiciste? Diría Vegeta. Solo me quedó la opción de enviarlo lejos. Shenlong no puede ayudarlo, diría Goku. Goku le explicaría a Vegeta lo que había hablado con él. Entonces no hay manera de ayudarlo, diría Vegeta. Eso parece. Si es una enfermedad hay que encontrar una cura, pero no sé qué tan fácil sea, menos si él no está con nosotros, diría Goku. Bills y Whis llegarían a la Tierra. ¿Qué es todo este escándalo? Diría Bills. Vaya, parece que hubo alguna especie de combate, diría Whis. Puedo explicarlo, diría Goku. No me digas que estabas peleando contra Vegeta, porque él tiene su uniforme sucio y tú estás como nuevo. Diría Bills. Está bien, te diré la verdad, diría Goku. Goku le daría los detalles de lo que había pasado con Bardock y cómo usó las esferas del dragón para enviarlo lejos de la Tierra. La situación era crítica. Bardock se encontraba en alguna parte del universo 7, explotando su ki al máximo. Las alternativas se acortaban y nuestros amigos debían de tomar una decisión rápido. Bills perdía la paciencia y estaba a nada de eliminar a Bardock si no encontraban una solución pronto. A medida que Bardock se sumergía en el abismo de su propia furia, los corazones de Goku y sus amigos se llenaban de desesperación y angustia. La situación parecía cada vez más desesperada, con la amenaza constante de Bills pendiendo sobre ellos como una espada afilada. Pero en medio del caos y la incertidumbre, la determinación de Goku se mantenía firme, como una luz tenue que se negaba a extinguirse en la oscuridad. Con Bardock convertido en una fuerza imparable, era evidente que las estrategias convencionales no serían suficientes para detenerlo. Goku, Vegeta y Bulma se reunieron en el laboratorio, debatiendo frenéticamente sobre posibles soluciones, mientras el tiempo seguía su marcha. Bulma había estado trabajando arduamente en busca de una cura para el misterioso virus que afligía a Bardock, pero hasta el momento sus esfuerzos habían sido en vano. Goku, ¿qué podemos hacer? No podemos permitir que tu padre se convierta en una amenaza para el universo, diría Bulma. Goku frunció el ceño. Su mente trabajaba a toda velocidad en busca de una solución. Sabía que no podían darse el lujo de perder más tiempo, pero también era consciente de la inmensa dificultad de la tarea que tenían por delante. Tenemos que encontrar una manera de calmar a mi padre antes de que sea demasiado tarde, diría Goku con determinación. No podemos rendirnos ahora. Kakaroto, tienes que ser consciente de que si tu padre no se calma, tendremos que terminar esto por las malas, diría Vegeta. No puedes hablar así, Vegeta. Es el padre de Goku y nunca pudo disfrutarlo, diría Bulma. Goku cerraría los ojos por un momento, concentrándose en su interior en busca de respuestas. Bulma, Vegeta tiene razón, diría Goku. Es peligroso hasta para él mismo. Lo mejor será hacer lo correcto. Entonces se deberán de... diría Bulma. Así es, eliminarlo, diría Vegeta. Goku, ¿estás dispuesto a hacer eso? Diría Bulma. Las opciones se agotan, diría Goku. Además, si lo matamos nosotros, al menos irá al cielo. De lo contrario, si lo hace Bills, no quedará ni siquiera su alma. Lo siento, Goku, pero no sé cómo ayudarlo. He intentado de todo, pero no tengo el tiempo suficiente como para encontrar una cura, diría Bulma. Tranquila, te agradezco todo lo que hiciste.
diría Goku. Vegeta, imagino que querrás darme una mano. Ja, solo me aseguraré de que no metas la pata, diría Vegeta con orgullo. Goku lograría encontrar el ki de Bardock. Este estaba destruyéndolo todo a su paso. Goku y Vegeta se teletransportarían hasta allí. Bardock estaba irreconocible. Babeaba de lo fuera de control que estaba, y su físico era similar al de Broly. Bardock ni siquiera podía hablar, solo tartamudeaba. Papá, ya es suficiente, diría Goku. Kakaroto, es una pérdida de tiempo hablar con él, diría Vegeta. Tienes razón, vamos a lo nuestro, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Bardock al instante entendería el desafío. Ambos se lanzarían con todo hacia Bardock, chocando contra él y lanzándolo lejos. Aún así, Bardock haría pie al instante. El gigante Saiyajin se pondría en guardia y se lanzaría hacia nuestros amigos. Su poder había aumentado a gran escala, por lo que haría fácil la situación para él. Goku y Vegeta deberían de realizar un gran trabajo en equipo para poder pelear contra él, pero tenían las cosas difíciles. ¡Demonios! Es demasiado fuerte, diría Goku. Tenemos que pensar en algo, o de lo contrario nos matará, diría Vegeta. Vegeta, vamos a fusionarnos, diría Goku. Maldición, diría Vegeta. Goku y Vegeta prepararían los pasos de la fusión, pero antes de ejecutarla, Bardock llegaría a ellos y los derribaría. No daría tiempo a nada. No puede ser, no nos deja hacerlo, diría Goku mientras retrocedía. Bardock atacaba con gran fervor, mientras Goku y Vegeta se cubrían con todo lo que tenían. Poco a poco, el ki de Bardock seguía elevándose, dificultando más las cosas. Vegeta, tenemos que crear una apertura, diría Goku. Goku y Vegeta estallarían su ki al máximo, y ambos lanzarían un gran ataque de ki. Bardock se cubriría sosteniendo el ataque, pero se produciría una gran explosión frente a él. A pesar de esto, lograrían tener algo de tiempo. Goku y Vegeta tomarían distancia y realizarían la fusión. Gogeta aparecería finalmente para poner fin a todo esto. Muy bien, Bardock. Es hora de terminar con todo esto, diría Gogeta. Gogeta elevaría su ki más allá de sus límites. El cielo resonaría siendo testigo de la inmensidad de su poder. Gogeta llegaría con un gran golpe de puño en su estómago que dejaría a Bardock encorvado. Luego de eso lo atacaría con todas sus fuerzas. Bardock no tenía oportunidad alguna. Al menos eso parecía. Tras algunos minutos, Gogeta parecía vencer a su rival. Bardock estaba en mal estado, con heridas por todo su cuerpo. Es hora de terminar con esto, diría Gogeta al crear una gran bola de ki, pero a último dudaría de eliminarlo. ¿Qué es esto? Son los pensamientos de Kakaroto que no me dejan acabarlo, diría Gogeta. La fusión como si nada terminaría, aunque aún quedaba tiempo. ¿Pero cómo pasó esto?, diría Goku. Kakaroto, eres un idiota. De seguro fue porque dudaste de matarlo, diría Vegeta. Bardock gritaría haciendo temblar el suelo. A pesar de su estado, aún estaba en condiciones de seguir peleando. No puede ser. Una parte de Gogeta quería matarlo, mientras que la otra no, diría Goku. De seguro fue eso. Bardock llegaría a ellos con un golpe sobre cada uno. Ambos quedarían en el suelo sin poder luchar. Habían gastado demasiada energía durante la fusión, haciendo que la situación se volcara en su contra. ¡Demonios, Kakaroto! ¡Mira lo que hiciste!, diría Vegeta furioso. Ya, Vegeta, deja de estar criticando, diría Goku. Bardock lanzaría un gran ataque de ki hacia ellos, pero antes de impactar desaparecería por energía de Hakai. Bills acababa de entrar en escena. ¡Bills!, diría Goku. Buenos para nada. Tuve que venir antes de que esto pasara a mayores, diría Bills. Espera, no lo mates con Hakai. Al menos deja su alma, diría Goku. No me digas qué es lo que tiene que hacer un dios de la destrucción, diría Bills. Bills se prepararía para continuar con el combate. La atmósfera vibraba con la tensión palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Bardock, el formidable Saiyajin envuelto en una furia desenfrenada, aún resistía a pesar de los devastadores ataques de Goku y Vegeta. Su poder parecía no conocer límites, desafiando cualquier intento de conocerlo.
Mientras tanto, Goku y Vegeta, al haber perdido la fusión de Gogeta, se encontraban en la espera de que Bills pudiese continuar con esto. Bardock, con su físico distorsionado por el poder desatado, se alzaba como una figura imponente en el campo de batalla. Sus ojos, una vez llenos de determinación, ahora reflejaban una mezcla de confusión y desesperación. Aunque sus acciones eran violentas y descontroladas, algo dentro de él parecía luchar contra la corriente de destrucción que lo consumía. Muy bien, veamos de qué estás hecho, diría Bills. Hace mucho tiempo que no veo al señor Bills pelear en serio, diría Whis. ¿De verdad? Diría Goku. Bueno, con usted no peleó al 100%, diría Whis. Bills se preparaba para enfrentarse a Bardock con una seriedad que rara vez mostraba, aunque su habitual aire de despreocupación aún se reflejaba en su rostro. Sus movimientos eran precisos y calculados. Con un gesto de su mano creó una esfera de energía dorada que se materializó frente a él, listo para ser lanzada contra el imparable Saiyajin. ¿De verdad lo va a eliminar?, diría Goku. Pero no es energía de Hakai, diría Vegeta. Bills lanzaría el ataque con todo. Bardock lo sujetaría con gran fuerza, resistiéndose. De verdad que eres un sujeto formidable, diría Bills. Tras un gran estallido de ki de Bardock, lograría comprimir la esfera de energía. Se veía lastimado por la explosión, pero algo en él lo hacía mantenerse en pie, como si esta pelea lo motivara. Nada mal, diría Bills. Pero la suerte se te terminará pronto. Goku y Vegeta, aún exhaustos por su intento fallido de fusionarse como Gogeta, observaban con atención mientras se recuperaban. Sabían que, incluso con la intervención de Bills, derrotar a Bardock no sería tarea fácil, pero confiaban en la habilidad del dios de la destrucción para controlar la situación. Bills avanzaría hacia Bardock con pasos firmes y su mirada fija en su objetivo. Bardock, por su parte, se preparaba para el enfrentamiento con una determinación renovada. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. El enfrentamiento entre los dos poderosos guerreros sería épico. Bardock lanzaría una serie de ataques salvajes, cada golpe cargado con una fuerza destructiva que sacudía el cielo y hacía temblar el aire a su alrededor, pero Bills respondería con movimientos ágiles y precisos, esquivando los ataques de Bardock con una gracia sobrenatural. Bardock parece haber incrementado aún más sus poderes, diría Vegeta. No puedo creerlo. Mientras más pase el tiempo, la cosa se pone peor, diría Goku. La batalla alcanzaría un punto crítico cuando Bills canaliza una enorme cantidad de energía en su puño, preparándose para lanzar su ataque definitivo. Bardock, sin mostrar signos de retroceso, se lanzaría hacia adelante con un grito de desafío, listo para enfrentar el golpe de frente. Justo cuando parecía que la colisión entre los dos guerreros sería inevitable, una voz resonó en el campo de batalla. Era Goku, quien se había recuperado lo suficiente como para intervenir. ¡Espera, Bills!, gritaría Goku, su voz llena de urgencia. ¡No necesitas destruirlo! ¡Hay otra manera! Bills detuvo su ataque, sorprendido por la intervención de Goku. De un salto esquivaría a Bardock y tomaría distancia. Observaría a Goku con curiosidad, esperando una explicación. «Podemos salvar a mi padre», diría Goku con determinación en sus ojos. «Hay una forma de restaurar su cordura, de devolverlo a su estado normal. Pero necesitamos tu ayuda». Es algo tarde para decirlo. ¿Ahora se te ocurre?, diría Bills. Bills frunció el ceño, considerando las palabras de Goku. Aunque era un dios de la destrucción, también entendía el valor de la vida y la posibilidad de redención. Lentamente asintió con la cabeza, dispuesto a escuchar lo que Goku tenía que decir. De todas maneras, Bardock se lanzaría con todo hacia Bills, sin detener sus ataques. El dios de la destrucción le aplicaría una llave a Bardock, dejándolo inmóvil a costa de un gran dolor. Goku explicaría su plan para utilizar las habilidades divinas de Whis para restaurar la mente de Bardock, devolviéndolo a su estado normal y deteniendo su furia descontrolada. Aunque era un plan arriesgado, tanto Goku como Vegeta estaban dispuestos a intentarlo. Goku le daría los detalles del dios dragón, entendiendo cuál era la razón de su ira descontrolada. Vaya, eso suena lógico, diría Whis.
una simple enfermedad. Bulma no pudo dar con ella por tiempo y por tratarse de un Saiyajin, pero estoy seguro que tú podrás curarlo, diría Goku. Puede intentarlo, diría Whis. Date prisa, la fuerza de Bardock sigue aumentando, diría Bills. Bardock gritaba mientras luchaba contra la llave del dolor. Whis se acercaría a Bardock y con su báculo comenzaría a estudiarlo. Bardock gritaba cada vez con más salvajismo mientras su energía no dejaba de irradiar. Bills sentiría la gran presión. Vamos, Whis, si no lo haces rápido deberé de eliminarlo, diría Bills. Parece algo fácil, pero no lo es. Solo tenga paciencia, diría Whis. Por favor, Whis, confío en ti. Sé que puedes ayudarlo, diría Goku. ¿Qué es lo que pasará ahora que Bardock está siendo revisado por Whis? ¿Whis podrá curar a Bardock? Y aún más importante, ¿sabrán nuestros amigos que se trata de un plan de Freezer? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku regresa al pasado y salva a Bardock, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 7000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.